Ya. Entonces dice, usted ha desarrollado estudios de costos y ha proyectado los siguientes costos totales anuales basados en la producción de 180.000 unidades. Durante el periodo, la empresa espera vender 150.000 unidades a 1.600 cada una. Aquí tenemos ciertos conceptos de costeo. Nos dice que nos entrega los costos totales anuales y el porcentaje que tienen estos costos, que pueden ser variables. Entonces nos dice que solo tenemos costos de materia prima, mano de obra y CIF. No nos dice si hay GAB, por lo tanto tenemos que asumir que no existen, o otros costos fijos ni nada de eso. Como no nos lo dice, nos basamos solo con los que nos dice el ejercicio. Tenemos los montos totales anuales y nos dice que los costos variables en materia prima y en mano de obra son el 100% y en los CIF son el 60%. ¿Qué nos pide? Determinar el costo variable unitario, cuál es la cantidad de equilibrio, si la empresa desea aumentar la utilidad en un 20%, cuántas unidades debe vender, si un cliente le ofrece comprarla a 800 pesos la unidad, su mercado habitual se mantiene, cuál será el mismo precio que está dispuesto a vender, el mínimo precio del que está dispuesto a vender, y si un cliente nos ofrece comprar 40.000 unidades, por lo cual vamos a tener que disminuir nuestro cliente habitual, determinar el precio mínimo a cobrar por cada unidad. ¿Ya? Entonces este lo vamos a hacer en conjunto. Por lo tanto, voy a copiar el ejercicio. ¿Estamos en Twitch? Y ya. Ahí está el ejercicio. Entonces, ¿qué nos pide? Primero nos pide determinar el costo variable unitario. Entonces, para la parte A y para empezar haciendo la típica tablita de estado de resultado, que es lo que siempre tenemos que hacer, vamos a partir haciéndola para después irla modificando dependiendo de los casos siguientes. Entonces, primero tenemos las ventas. Las ventas, los costos de venta variables, y ahí que van a ser MPD, mod CIF, el margen de contribución, los costos fijos y la utilidad. Ahí para hacernos nuestra típica tablita. Ya. Entonces, primero nos dice de las ventas en este ejercicio, o durante de cuánto se espera vender, mejor dicho, durante el periodo, son 150.000 unidades a 1.600 pesos cada una. Entonces, como siempre, hacemos las 150.000 unidades a el precio unitario para poder obtener el total de ventas. Luego tenemos que restar los costos de venta. Y aquí hay un detallito. Si se fijan, en la tabla nos da los costos totales anuales. O sea, nos da por el total del periodo. Entonces, estos costos están sacados por las unidades basadas en la producción total. O sea, las 180.000. Entonces, ¿cómo yo podría calcular el costo unitario de MPD, mod y CIF? ¿Qué tengo que hacer? Ya. Lo que tengo que hacer aquí, ya que nos entregan los costos totales anuales, es dividirlo por las unidades totales de producción para poder así sacar un costo unitario, y este se multiplicaría por las unidades que yo estoy vendiendo. Eso es porque nos dicen que estos son los costos, si bien son variables,
son por el total del periodo, o sea, por todo lo que yo producí. Y eso son 180.000 unidades. Entonces, si se fijan, para la materia prima, el 100% son costos variables anuales. Entonces, estos 45 millones, yo los divido en las 180.000 unidades, dándonos 250 pesos. Para la mano de obra directa, también es un 100%, por lo tanto, hago lo mismo, divido los 52.200.000 en las 180.000 unidades, lo que nos da 290. Y por último, en los CIF nos dice que solo el 60% es variable. Entonces, ¿qué hago yo? Le saco el 60% al costo anual total, que son los 90 millones, y eso nos da 54 millones, y a estos 54 que corresponden al 60% que es variable, yo lo divido por las 180.000 unidades. Y eso nos va a dar 300 pesos. Entonces aquí ya tenemos los costos variables unitarios. Entonces, ¿qué hacemos luego? A las 150.000 unidades, yo las multiplico por sus propios costos variables, que serían 250 para la materia prima, 290 para la mano de obra y 300 para los CIF. Para los CIF variables. Entonces sacamos el total. El margen de contribución, que sería la resta de las ventas menos los costos variables. Y luego tenemos los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? En este caso, lo único que tenemos fijo son los CIF en el porcentaje que era fijo, o sea, el 40% restante de esto. Este 40% simplemente se saca multiplicando los 90 millones por 0,4, lo que nos da 36 millones. Y como ya estaba sacado por el costo anual total, ya está sacado por el total de producción. Entonces, lo único que hago yo simplemente es poner el porcentaje que yo le saqué, y para sacar la utilidad se le restaría ahí. Al margen de contribución le restamos los costos fijos y ya tenemos una utilidad de 78 millones. La pregunta A, ¿qué nos decía? Determinar el costo variable unitario. ¿Cómo calculábamos el costo variable unitario? Simplemente teníamos que sumar los costos unitarios variables, nada más. Sumamos estos costos. Entonces, nuestro costo para la A, nuestro costo variable unitario va a ser igual a 250 pesos más 290 pesos más 300 pesos, lo que nos da 840 pesos de costo variable. Y ahí ya podemos sacar el costo variable unitario. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Yo no. Ya. Luego la B nos dice cuál es la cantidad de equilibrio. Y aquí vamos a empezar con lo que habíamos visto en la clase pasada. Ya habíamos dicho que este formato de estado de resultados funciona siempre de la misma manera. Es ventas menos costo de venta variable menos costo de venta fijo igual a utilidad. Entonces, la cantidad de equilibrio era cuando nosotros la utilidad nos daba 0. Y eso era para saber con cuánto es lo mínimo que yo tengo que tener para ya no irme a pérdida. Lo cual es algo muy importante en un negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Nosotros sabemos todos los costos, pero lo que necesitamos son las cantidades. Entonces, es como si este 150 fuera X. Y lo mismo acá. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que las ventas son 1.600 pesos por cada unidad vendida, o sea, por X, o por Q podríamos hacerlo para que fuera de cantidad, por Q, menos nuestro costo de venta variable. ¿Cuál es nuestro costo de venta variable? 840 pesos. Entonces, esos 840 pesos son variables. Entonces, ¿por qué se multiplican?
por la misma cantidad que yo voy a vender, por Q. Luego le restamos los costos fijos. En este caso, nuestros únicos costos fijos eran los CIF fijos, que tenían un valor de 36 millones. Y esto lo igualamos a una utilidad de 0 porque queremos obtener el punto de equilibrio. Entonces, si se fijan, al restar estas Q, los 1600Q y los 840Q, nos daría el margen de contribución, el costo unitario del margen de contribución. Y eso sería, lo voy a poner aquí mismo, sería 1600 menos 250 menos 290 menos 300, lo cual nos da 760. Y si restamos los 1600 menos los 840, obtenemos lo mismo. Entonces estamos súper bien. Tenemos los 760, que son los precios unitarios, lo que vamos a terminar ganando unitariamente, nuestra ganancia unitaria, por así decirlo, por Q, porque va por cada unidad que yo necesito vender, va a ser igual a los 36 millones, que los pasamos sumando para poder completar la ecuación. Y por último, para saber nuestra cantidad de equilibrio, lo que hacemos es dividir los 36 millones en los 760. Entonces sería, aquí tendríamos los 36 millones dividido en los 760 pesos y nos da 47.000 unidades y fracción. Vamos a redondear el número. Nos da 47.368 unidades. Probemos si nos da el punto de equilibrio, porque al fin y al cabo, en base a eso, podemos corroborar los ejercicios. Entonces reemplazamos aquí las cantidades y si observan nos da una utilidad de 0. Por lo tanto, así teníamos que sacar la cantidad de equilibrio. Vamos con la pregunta C. Si la empresa desea aumentar la utilidad en un 20%, ¿cuántas unidades debe vender? Entonces, aquí en nuestra formulita, en nuestra ecuación, ¿qué es lo que deberíamos cambiar para poder aumentar la utilidad en un 20%? Donde dice utilidad, multiplicarlo por el 20%. ¿Ya? En este caso, nosotros nos tenemos que basar en el caso inicial, primero que nada, porque si nos basamos en la pregunta B, que dice que nos pregunta la cantidad de equilibrio, eso es 0 y tendríamos que aumentar el 20% nada más. Entonces nosotros lo que tenemos que fijarnos aquí, primero que nada, para sacarle el 20% de la utilidad, es que se está refiriendo a la utilidad que teníamos cuando vendíamos las 150.000 unidades, en el caso inicial, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí sabemos que en el caso inicial nuestra utilidad era de 78 millones. Inicial era de 78 millones. Ya. Entonces ahora, como ustedes no alcancé a cachar quién de sus compañeros dijo, hay que sacarle el 20%. Entonces, le sacamos el 20% por 1,2, porque tiene que ser por sobre la utilidad, nos da 93.600.000. Entonces, ahora nosotros queremos que esta sea nuestra utilidad, 93.600.000. Entonces, como estábamos fijándonos en la fórmula, venta menos costo de venta variable, menos costo de venta fijo, igual a utilidad, nosotros lo que queremos es que la utilidad, a diferencia del caso B, ya no sea 0, sino que sea 93.600.000. Entonces, ¿cómo sería esto? Tendríamos que nuestros 760Q, ahí le puse 750, 760Q, menos los 36 millones del costo fijo, me van a dar, ¿cuánto? 93.600.000 de utilidad. Entonces, ahora lo que hacemos es sumarle a los 93 millones el costo fijo para poder igualar números versus Q. Entonces, aquí vamos a dejar un espacio, 93.600.000 más
36 millones de costos fijos nos dan 129.600.000. Entonces, ¿qué tenemos? Que 760Q va a ser igual a 129.600.000. Entonces, para sacar la Q, pasamos dividiendo. Entonces, dividimos los 129 millones en los 760Q y nos va a dar aquí las unidades, que de nuevo nos dio en números fraccionarios, pero tenemos que redondear. Entonces, ¿qué tenemos? Que nos dio 170.526 unidades, lo cual parece lógico porque con 47.000 llegábamos al punto de equilibrio y aquí nosotros queremos obtener 93.000. Además, si vendíamos 150.000, teníamos 78, aquí tenemos 170.000, entonces como por, no sé, por regla de lógica, significa que ya vamos bien. Ahora tenemos que evaluarla, probemos. Si evaluamos este número de cantidad, ya, ahí lo voy a dejar ahí, y aquí lo voy a pegar como número. Ya. Y ahí sí. Ahora se me va a morir un poquito la fórmula, pero ya tengo el dato. Ya. Entonces ahora, si reemplazamos las ventas por las unidades obtenidas, podemos fijarnos que la utilidad nos dio 93.600.000, que es lo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces estamos, ok, ahí, entonces, ¿qué podemos explicar con esto? Que si nosotros queremos aumentar la utilidad en un 20%, simplemente al igualar la utilidad, debemos multiplicarlo por 1,2 y luego se haría de la misma forma que lo estábamos haciendo antes y no tendríamos ningún problema. Ya, la pregunta C es totalmente conceptual y se basa en el caso A, que es el que tenemos ya acá marcado en el cuadrito. Entonces, quiero que ustedes me contesten. Si un cliente nos ofrece comprar 800 pesos cada unidad, en el mercado habitual se mantiene, o sea, el de la tablita, que ya estamos viendo, ¿cuál será el mínimo del precio que está dispuesto a vender? ¿Estamos de acuerdo con aceptar la oferta del cliente o no? No. ¿Por qué? No, me confundí, que lo confundí con el 840, el valor variable unitario. Tenemos que Ya. cubrir el costo fijo primero. Entonces, ¿aceptamos o no? ¿Nos conviene primero la pregunta, ¿nos conviene aceptar o no? Esto es totalmente conceptual. Podemos hacerlo mirando la tablita. No, yo creo que no, porque no cubre los costos fijos. ¿Seguro? Aquí hay un detalle en el ejercicio. ¿Qué nos dice? El mercado habitual se mantiene. O sea, esta tablita ya pasó. Y después de vender estas 150.000 unidades que decía el mercado habitual, un cliente nos ofrece comprar a 800 pesos cada unidad. Eso dice que el mercado habitual se mantiene y aparte un cliente nos ofrece comprar 800. Entonces, Ya. en este caso, yo ya cubrí los costos fijos, ¿cierto? Entonces, la respuesta precisamente era no, no estoy dispuesto a vender, pero no porque no haya cubierto los costos fijos. Los costos fijos los cubrí en el caso inicial, ya están listos, porque ya estoy ganando utilidad, lo que significa que los costos fijos ya se cubrieron. Pero hay un detalle. El costo, entonces, si ya cubrí los costos fijos, ¿a qué precio les tengo que vender yo mínimo para poder seguir ganando? A un peso más de lo que me cuesta hacerlo. ¿Y cuánto me cuesta hacer cada producto? Me cuesta hacer 840 pesos, me cuesta hacer cada producto. Entonces, si aquí el cliente me está ofreciendo comprar 800 pesos, técnicamente me está costando más
hacerlo que lo que él me está pagando. Entonces, yo no voy a aceptar, pero ya cubrí los costos fijos. Es simplemente porque él me está pagando menos que el costo unitario de cada producto. Y es por eso que yo no estoy dispuesto a vender. Entonces, no está dispuesto ya. Ahí me pifié. Cada producto. Ya. Y la última nos dice que si un cliente nos ofrece comprar 40.000 unidades, vamos a tener que disminuir nuestro cliente habitual. ¿Por qué? Porque aquí estábamos vendiéndole al cliente habitual 150.000 unidades. Y nosotros solo tenemos una capacidad de producción de 180.000, lo cual nos deja 30.000 unidades libres y nos quieren comprar 40.000. Entonces, ¿cuál es el precio mínimo al que yo le voy a cobrar a este cliente que me quiere comprar 40.000 para poder aceptar su oferta? Porque aquí básicamente tengo que comparar que tengo que terminar ganando más, por lógica, de lo que ya gano vendiéndole solo a mi cliente habitual, porque ahí ya va en varios motivos los que tengo que tomar la decisión. Primero que nada, en si eso puede perjudicar al cliente habitual, ya sea por confianza y todo eso, eso son cosas que uno tiene que considerar a la toma de decisiones. En este caso, manteniéndolo con mente fría, por así decirlo, solo debemos considerar para que estemos ganando más utilidad con un cliente que con ambos clientes que con uno solo. Entonces, en nuestro mercado habitual, vendíamos a 1.600 pesos cada unidad y terminábamos teniendo una utilidad de 78 millones. Eso es lo que hacíamos con nuestro cliente habitual. Pero ¿qué pasa? Si cambiamos al nuevo cliente, nuestras ventas van a modificarse. Primero que nada, vamos a tener dos ventas habituales y ventas del cliente nuevo. Ventas cliente nuevo. ¿Cómo van a ser estas? Las ventas del cliente habitual van a pasar a ser 140.000 porque no le voy a poder vender más, voy a tener que reducir mis ventas con este cliente y le voy a vender al mismo precio, a 1.600. Entonces yo ya puedo saber cuánto es lo que estoy ganando con este cliente, que es mi cliente habitual. Serían 224 millones. Es menos de lo que ganaba antes. Pero también voy a ganar por las 40.000 unidades que le voy a vender al cliente nuevo. Lo que pasa es que no sé a qué precio le voy a vender. Luego tengo nuestros costos de venta variables que van a ser las 180 y aquí yo por fórmula de estado-resultado debería hacerlo con materia prima MODICIF, pero yo ya sé que mi costo variable es de 840 pesos. Entonces, a modo de ejercicio de resolución, lo voy a resumir. Voy a decir que el costo variable son los 840 pesos. ¿Por cuántas unidades? Porque voy a vender a toda mi capacidad de producción. O sea, voy a vender a 180.000 unidades. Lo cual nos da 151.200.000 de costo variable. Sacamos el margen de contribución, que sería ventas, o sea, más las ventas del cliente nuevo, menos costo variable. Sacamos los costos fijos, que ya sabíamos que eran los 36 millones. Y por último podemos sacar la utilidad.
Como ven, nuestra tablita se modifica un poco porque ahora tenemos 2 ventas. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación ahora para poder calcular a qué precio le quiero vender a este nuevo cliente? Primero que nada, sabemos que las ventas van a ser 224 millones, que son los del cliente habitual, más las 40.000 unidades que yo le voy a vender al cliente nuevo por X precio. Eso va a ser nuestro venta. Nuestro costo de venta, como ya sabemos cuántas unidades estoy produciendo, lo puedo calcular y son 151.200.000. Y por último, tengo nuestros costos fijos, que son 36 millones. ¿Y cuánto tengo que ganar con esto? Para que me convenga, tengo que ganar más que con el mercado habitual. Entonces tengo que ganar más de 78 millones. Más. Ya. Ahora ya tenemos que restar y sumar los números primero para dejar solita a las cantidades. Tenemos los 224 millones menos los 151.200.000, lo cual nos daría 151.000, o sea, nos da 72.800.000, que menos los 36 millones nos da 36.800.000. Entonces aquí ya podemos tener toda esta resta. Entonces las ventas serían las que nos faltan a ver, son las 40.000 Q más los 36.800.000. Lo igualamos aquí para hacerlo de manera más sencilla a los 78 millones que tenemos que juntar. Y entonces esto lo podemos comprobar. Podríamos decir que son los 224 millones menos los 151.000 menos los 36.000. Podemos observar que estamos bien, es lo mismo que ya estábamos observando. Pasamos los 40.000 unidades, lo cual lo igualamos aquí ahora a los 78 millones lo igualamos a los 78 millones menos los 36.800.000, o sea, lo igualamos. Acá está, por lo tanto pasamos dividiendo en 40.000 y vamos a obtener un precio. ¿Qué precio nos da? 1.030. Entonces, evaluemos esto. Si nosotros vendiéramos a 1.030 estas unidades, saldríamos ganando 78 millones justos. Por lo tanto, aquí estaríamos indiferentes entre realizar nuestro mercado habitual o aceptar a nuestro nuevo productor. Entonces, ¿qué sucede? Ya que nos encontramos indiferentes, nosotros no podemos cobrarle 1.030 pesos porque sería producir más trabajar más en base a ganar lo mismo, lo cual en cierta medida es un poquito ilógico. Pero con ya estar ganando más, ya puedo modificar esto. O sea, si estuviera ganando 1.031 pesos por cada producto, ya me conviene. ¿Por qué? Porque si yo estuviera ganando 1.031 pesos, ya se me aumenta la utilidad en 40.000 pesos. Entonces, para aceptar este pedido y reducirle a mi cliente habitual y hacer todo este trabajo, producir a mi máxima capacidad de producción y hacer todo este trabajo extra, me conviene si yo obtengo mayores utilidades. Entonces, con que ya obtenga un peso por sobre lo que me estoy ganando con solo el productor 1, ya me va a valer la pena. Obviamente, en las grandes empresas y en los casos
más realista, no se hace solo un peso sobre, se trata igual relacionarlo a un peso más caro, pero esto es como para la misma empresa, dato interno, así, cuánto le permito regatear al comprador para ofrecerle esta venta. Nunca lo van a rebajar tanto del precio de venta oficial. Pero esta es la idea, uno con que ya gane más que con lo que está ganando en su mercado habitual, le va a salir conveniente aceptar el trato. ¿Por qué? Porque si está indiferente, si fueran los 1.030 pesos, técnicamente podría decir, pero al estar indiferente, yo puedo simplemente trabajar menos y voy a estar teniendo las mismas utilidades. Entonces ahí ya, o poder buscar otro comprador que me compre las 30.000 que me faltan, en vez de eliminar al comprador que ya tengo por esas 40.000 que él me quiere comprar. Podría buscar otras opciones, porque me deja indiferente. Pero ya al salir ganando con un solo peso, ya basta para poder aceptar la oferta. ¿Alguna duda con el ejercicio? No, por mi parte no. Este ejercicio es de un certamen anterior del mismo profesor. Entonces, para que ya se vayan haciendo la idea de qué clases de ejercicios hace. Lo más probable es que les haga alguna pregunta en la cual tengan que modificar su cliente habitual para ver si aceptar una oferta nueva o no. Y ahí obviamente tienen que considerar su capacidad de producción para tomar la decisión y todo ese tipo de cosas. Entonces, este era el ejercicio que yo les había preparado para la clase de hoy. Un ejercicio de un certamen, ya que ya están acercándose a la etapa final, por así decirlo, de los primeros contenidos. Cualquier cosa que tengan dudas con la tarea me hablan nomás, ahí yo voy a tratar de hacerme un tempito para resolverle las dudas. Obviamente no resolverle la guía, pero sí dudas que puedan tener con respecto a cómo se desarrolla. Y eso, yo ya no lo veo hasta el certamen, entonces que tengan buena suerte, que estudien harto, ojalá les vaya súper bien a todos El y miércoles, que tengan un buen fin de semana. ¿Cómo? sí, La otra hasta el semana no miércoles. hay. Hasta el miércoles porque el certamen es el fin de semana, para el otro. Sí, pero es que la próxima semana, como ya es certamen, yo lo único que hago es conectarme por si alguien tiene dudas. Yo no voy a hacerles una clase oficial, yo voy a estar conectada a la hora, pero más que nada resolución de consultas. Siempre la clase antes del certamen, como son los fines de semana, es resolución de consultas. Ya, bueno. Ya, ok. Y ahora, ¿tú subes después esta grabación dónde? La subo en un link de YouTube y ese link yo se los mando. Lo que pasa es que no les mandé el de la semana pasada porque no sé si recordarán los que estuvieron en la clase pasada que justo tuve un problema con el computador y se me paró el Zoom. La verdad, esa clase no se grabó y no se las pude subir, pero pero por eso mismo yo la clase le había mandado toda la resolución en Excel y todo eso porque tuve un problema y no les pude subir la clase grabada. Sube. Así que la de esta clase ya hoy día mismo voy a subir el link a YouTube y ya les mandaría por correo el link para que puedan reforzar los que no estuvieron o si quieren ver algo más detallado. Y lo Excel, por favor, te lo agradecería un montón. Los Excel los mando en el mismo correo, de hecho les he enviado todos los Excel desarrollados hasta ahora. Ya, gracias. Ujú.